Grabación. Bueno, entonces a continuación les voy a compartir pantalla para ir específicamente a desarrollar el tema de un estudio de caso de análisis de una política pública. En este caso, la política es la seguridad alimentaria y nutricional en la ciudad de Bogotá. La idea es ver cómo una publicación y un documento que ustedes tienen disponible, que es este artículo, permítanme, que si ustedes van a su archivo es el número 8 y que estaré compartiendo, por supuesto, en el pie de página de este video. Miren cómo se denomina: Análisis de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional de Bogotá, y escogen un periodo para hacerlo. En este caso, miren, voy a rápidamente a mostrarles en el resumen, permítanme lo amplío un poco más para que ustedes tengan la oportunidad de verlo. En resumen, muchas cosas que quiero que ustedes tengan claro, y si hemos estado juiciosos en el curso de políticas públicas, ya vamos a tener perfectamente claro. Dice, la problemática de garantizar seguridad alimentaria y nutricional en Bogotá ha crecido en importancia en las administraciones distritales, especialmente durante el periodo 2004-2008, en el cual se centra el presente análisis. La inclusión de esta problemática dentro de la agenda de política social del distrito generó gran impacto en los programas hasta ahora desarrollados en este campo. Por otro lado, inserción de variables abastecimiento redimensionó la capacidad y calidad del servicio, valor público, prestado por la administración para subsanar la problemática pública. Ojo aquí con esta parte. En este análisis se tendrá en cuenta la identificación de la problemática, la agendación, la formulación, la implementación y la evaluación de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional 2004-2008, bajo el enfoque de análisis planteado por Pierre Muller en su texto Políticas Públicas. Análisis por el referencial, el cual permite un mayor entendimiento de las calidades y características de esta política pública debido a sus singularidades propias. ¿Cierto? Entonces ya claramente ustedes ven cómo se empieza a desarrollar ese análisis. Por supuesto, este es un documento que es muy reducido, de 18 hojitas, pero que quiero que ustedes vayan viendo paso a paso y van a identificar no solo todo lo que hemos trabajado del ciclo de las políticas, sino que van a ver las características teóricas, metodológicas y prácticas de todo el proceso de las políticas públicas. Voy a ir avanzando en algunos aspectos que ustedes ven que tengo resaltados porque a mi forma de ver considero que son relevantes para analizar. Pero por supuesto, sería lo ideal que ustedes no solo vieran este documento, sino uno que hace de la ESAP de resumen. Pero bueno, yo quiero ir a la fuente directamente al artículo y ahí vamos avanzando y ahorita rápidamente repasamos la parte final del artículo. Dice, bueno, hace una introducción y plantea pues la importancia de la temática, pero dice, mire, sin embargo, en la ciudad no solo se identifica una problemática en la falta de cobertura de la seguridad alimentaria y nutricional, sino en el difícil acceso a los alimentos de preferencia. Y entonces empieza a explicar todo lo que es la política pública de seguridad alimentaria, de cómo esta se dio bajo un programa que más adelante vamos a ver en la ciudad de Bogotá. Dice, mire, este artículo tiene por objeto analizar el marco institucional, ojo, el marco institucional de la política de seguridad alimentaria, ¿sí? El marco institucional quiere decir que el enfoque que usa le sirve para analizar no solo la política, sino todo el marco.
y nutricional de Bogotá en los años tan bajo el Plan de Desarrollo Bogotá sin hambre. Entonces ahí vemos que hay un plan, un programa y unos proyectos. Metodología. Como ya lo había mencionado en el resumen, el enfoque de análisis es el referencial, que es el que desarrolla el profe Pierre Muller. ¿Listo? Pero que por supuesto, bueno, ese análisis plantea 3 etapas. La primera, el problema de la racionalidad de los actores. Entonces ahorita vamos a ver un cuadrito en donde nos muestra cuáles son los actores. Y por supuesto, la lógica de la racionalidad. La racionalidad es cómo actúa y toman decisiones cada uno de ellos. El papel de la administración pública, y entonces ustedes ya saben qué es la administración pública, que es el que está entre el ciudadano y el Estado. Si ven que ya ustedes todo esto lo manejan perfectamente. Y las redes de actores, ¿cierto? Que son todos los que participan en el proceso. Y ahí pues hace una explicación de cada uno de los pasos, ahí plantea el primero, el segundo. Bueno, no quiero demorarme mucho en eso, sino que quiero que visualmente ustedes lo identifiquen. Mire, los 3 aspectos para el análisis por el referencial, que es el método del profe Muller. ¿Listo? Pierre Muller. Entonces, mire, el problema de racionalidad de los actores. ¿Cuáles son los actores? Entonces, opinión de los actores que generan incertidumbre y complejidad en los procesos de decisión. El papel de la administración pública, medio decisional central. Entonces, ¿qué hay? La política de seguridad alimentaria como eje central y están los que participan en la administración, los jefes de sector, el sector de seguridad alimentaria, el sector privado y los órganos políticos. Y en el tercer elemento que están las redes de actores de la política pública, viene toda la intervención de los actores en fases de esa política pública. Ahora miren con lo que empieza. Descripción de la política pública se realizó según lo propuesto por Jones. Es decir, se analizó la identificación del problema, la formulación, la implementación y la evaluación. O sea, ojo, una cosa es el análisis de la política, pero ella primero va a hacer la descripción de la política. Para hacer ese paso de la descripción de la política, usa el método propuesto por Jones. Es decir, se analizó la identificación del problema, formulación, implementación y evaluación. Para la formulación se usó la matriz de actores. ¿Se acuerdan ustedes qué actividad desarrollaron en la primera unidad? La matriz de actores, que permitió identificar, clasificar y jerarquizar a los actores y su incidencia en la política pública. La implementación se observó desde el modelo evolucionista, es decir, el temporal, lo que va pasando, el cual mostró los cambios y transformaciones generados por la interacción de las negociaciones de diferentes actores. Y finalmente, se analizó la evaluación con el modelo ex post, retrospectiva. Si ven que ustedes ya tienen, claro, todo eso ya lo sabemos, ya que este recoge alguna información sobre los resultados de política pública. Ok. Y bueno, viene todo el proceso, como ella lo menciona, de descripción de la política, que no me voy a detener porque ustedes fácilmente, yo lo que quiero es darles las claves para que ustedes tengan perfectamente claro que todas las temáticas que hemos trabajado son de suma importancia y que ustedes ya las conocen y fácilmente las pueden manejar. Entonces, bueno, hace la perspectiva histórica de cómo surge la seguridad alimentaria, de cómo se va dando el proceso de implementación a través en el plan de desarrollo del plan de alimentación y nutrición del distrito, capital, de cómo cada uno de los actores va, digamos, dándole importancia a la problemática, la pone en la agenda, empiezan los procesos de, perdón, de discusión, de generación por parte de los diferentes elementos de una política pública, de la identificación visual de la problemática, se vio la necesidad de ofrecer una alimentación con nutrientes, es decir, va contando todas las características del desarrollo de la política,
¿Qué era lo que decían ustedes? Y otra vez toca volver a formular el problema. No, está contando cómo se da todo el proceso de discusión de ese problema, quiénes participan, cronológicamente cómo va apareciendo, no solo en Bogotá, ojo, si ve que no analiza lo que la política dice, no, analiza todo el contexto. Adicional a eso, también analiza el contexto no solo internacional, sino nacional a través del COMPES. Este documento también yo se los dejé en la carpeta. Lo cerré ahorita. Que es el COMPES 2847 de seguridad alimentaria, ¿cierto? Que va relacionado con ¿qué? Con el Plan Nacional de Alimentación. Entonces, dése en cuenta usted que la descripción del problema no es que usted vuelva a hablar del problema, es que usted como analista identifique todo el proceso, cómo fue la formulación, los objetivos, etcétera. Entonces, bueno, lo que les digo es yo me voy a centrar más en estos temas y ahorita si quieren discutimos más a profundidad para que no sea tan largo el video. Una vez agendada la política, quiere decir que ya hizo toda la descripción del problema. Ahora dice, y de los objetivos, y etc. Ahora entró en la agenda, dice, una vez agendada la política pública de alimentación y nutrición, se establecen 3 partes del proceso. La primera es ubicar dónde provienen y a qué costo se adquieren los alimentos en Bogotá para brindar La siguiente parte es el ofrecimiento de alimentos en los comedores comunitarios y colegios distritales a los estudiantes, mujeres, madres gestoras, madres lactantes, etc. La tercera es la responsabilidad social de ofrecer, recibir, colaborar y generar conciencia sobre el buen manejo y uso de estos mecanismos para la colaboración y participación de diferentes actores. Y después, mire, la política pública de seguridad alimentaria implementada mediante el programa de gobierno Bogotá sin hambre que se denominó como el conjunto de acciones. ¿Qué son las acciones? Los proyectos. ¿Listo? Y entonces ahí nos está mostrando desde el proceso de la planeación cómo ya cuando estaba en la agenda entra a los programas y a los proyectos y a las acciones. ¿Cuáles son las acciones? Mire, pues los proyectos, mire. El programa Bogotá sin hambre promovió y lideró acciones que dieron coherencia y articulación a la política y a las estrategias de seguridad alimentaria y nutricional. En primer lugar, miren, proyectos. Se emprendieron acciones para que la población más pobre y vulnerable acceda a los alimentos con seguridad en 3 géneros, perdón, entre géneros, generaciones y etnias. Segundo, primer proyecto. Segundo proyecto, se tuvo especial atención con los niños, las niñas, los adultos, tan. Tercero, se ofrecieron alimentos nutrientes a través de los suplementos. Cada uno de estos objetivos específicos, si se cumple el objetivo general de la política. ¿Sí lo ven? Siguiente. Cuarto proyecto, promovió el apoyo al abastecimiento regional de alimentos atendiendo la calidad. Quinto, fomentó las cadenas alimentarias y de redes. ¿Listo? Las 3 partes de esta política se articulan con los 3 ejes fundamentales del programa de gobierno. Quiere decir que la política no solo está trabajando individualmente, sino que se articula con otras políticas. ¿Sí lo ven? El primero, se encuentra el eje de reconciliación a cargo de la Secretaría de Gobierno. El segundo, está el eje social a cargo de la Secretaría de Salud. Y por último, el eje urbano regional a cargo de la Unidad Administrativa Especial. Si ven que la política, así sea de alimentación, tiene una articulación con otras políticas, con otros departamentos, etcétera, etcétera. Bueno, miren aquí. Integración de los componentes, ejes y entidades. Eje social, las secretarías y quienes participan. Eje urbano regional, eje de reconciliación y cómo, miren, cada uno de ellos integran lo que es la base de la seguridad alimentaria. Miren, componente de alimentación, componente de abastecimiento y componente de responsabilidad social. Todo esto, ¿quién lo hace? La administración pública. ¿Eso qué es? Pues parte de poner en marcha la organización de la administración pública para la implementación de la política. ¿Sí lo ven? ¿Cuál es el objetivo de esa política de seguridad alimentaria?
es reducir la vulnerabilidad alimentaria y nutricional de la población en Bogotá, especialmente los más pobres, con 3 objetivos específicos. ¿Listos? Ahí los van: garantizar el acceso, propiciar los hábitos de vida y asegurar la disponibilidad de alimentos. ¿Cuáles fueron las estrategias? Entonces, desarrollo de cada eje conforme al programa de gobierno, Eje social, eje urbano regional, ¿cierto? Eje de reconciliación. ¿Cuáles fueron, ojo, las metas? Ojo que aquí está todo lo que hemos trabajado. Alcanzar una cobertura de tanto, orientar, informarla y capacitar en nutrición a tantas personas, disminuir en un porcentaje el índice de desnutrición de los beneficiarios. ¿A qué se articulan? Nuevamente, al urbano regional. Quiere decir que aporta no solo resultados a esta política, sino también al eje o al programa o a la política urbana regional, propiciando la transformación cultural, promoviendo y apoyando el abastecimiento regional de alimentos. En la reconciliación, posicionar a Bogotá en una cultura de responsabilidad social, implementar y fortalecer la red distrital de comedores infantiles, y miren la matriz de actores. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, actores, capacidades, intereses, beneficios y o perjuicios. ¿Sí ve que no solo dejan beneficios? Y recursos y mandatos. Entonces aquí hacen una descripción de cada uno de ellos. Miren: Secretaría de Educación, la Alcaldía, el Instituto de Recreación y Promoción, la Unidad de Fortalecimiento, la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿qué es todo esto? Pues la estructura organizacional de la administración pública, y cada una desarrolla una capacidad, un interés. Entonces, bueno, para que ustedes vayan identificando. Vienen los productores, los comercializadores, las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué sigue? La implementación. Ya se adoptó, ahora sigue la implementación. Para poner en marcha la política pública de seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá, se concertó con diferentes actores, los cuales daban las características propias. Entonces empieza con la concertación. Entonces ahí identifica quiénes fueron los actores, cómo fue ese proceso de redes, mire. Entonces los productores, los distribuidores, la logística para que coordinara fuera la alcaldía con su programa Bogotá sin hambre. ¿Los productores de qué? De todos los alimentos. Los distribuidores en los comedores comunitarios, en los colegios y en las concesiones y tiendas minoristas. La logística. Pues, ¿de dónde provienen los alimentos, los decorabastos de plazas de mercado y de algunas instituciones sectoriales? Entonces, como se divide en 3 componentes, que son la alimentación, la nutrición y el abastecimiento, cada una de las entidades juega un papel en cada una de estas características. Y entonces, dentro de la lógica de los programas, es poner en marcha que funcione toda esa implementación. Las entidades tienen que hacer que funcione eso. Mire, como cada entidad tiene que hacer la implementación de la política pública. Comedores comunitarios, seguridad alimentaria, comedores de fondo, y entonces ahí van mostrando cómo lo van haciendo. Abastecimiento de alimentos, etcétera, etcétera. Dice, toda esta política se desarrolló en torno a 6 estrategias principales y 4 complementarias. 10 estrategias, 6 principales, 4 complementarias. Suplemento de nutrientes, comedores escolares, comedores comunitarios, tiendas comunitarias, fomento y promoción y banco de alimentos. Las complementarias: etiqueta de solidaridad social, marketing con causa social y mercados solidarios. Y listo, ya explican pues cada una de ellas. Ahora mire cómo operó. Dice, desde el nivel central,
es decir, la Bogotá, el gobierno central de Bogotá. Acuérdense que allá hay alcaldías, ¿cómo es que las llaman? Alcaldías distritales. Bueno, los consejos distritales de política social, los subcomandante operativo de seguridad alimentaria, gracias, consejos locales de política, y entonces cada uno, mire, tiene una responsabilidad. En este caso, mire, las mesas de acciones alimentarias y nutricionales, las mesas de abastecimiento y las mesas de responsabilidad social. ¿Listo? Y eso se hace, ¿qué? En el nivel local. Entonces pasa, ¿cómo es que se llama la política? Bottom up, ¿no? De arriba hacia abajo. ¿Ok? Bueno, los objetivos y metas. De acuerdo a cada programa, estos conjuntos dan como resultado la plena satisfacción de implementación de esta política. A continuación mostraremos los objetivos y metas de algunos de los programas más importantes. Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Y entonces ahí que muestran los resultados, mire, con números, ¿cierto? De cada uno. Solidaridad alimentaria. Y muestra, mire, las metas, cuáles eran, 625 tata, ¿cómo se logró? Ahí está. Comedores comunitarios, y ahí está también, no me voy a detener en eso, mírenlo, aquí están, por ejemplo, almuerzos comunitarios, por cada localidad, en cada año, ¿cuántos se ofertaron? Por cada una de las localidades. Por supuesto, miren, empiezan con 750 y terminan 10.000. Entonces ahí se ve la progresividad de la política pública. Y hay un total de alimentos dados. La otra, miren, alimentación escolar. 3 componentes. Suministro de refrigerios, comedores escolares y alimentación en vacaciones. ¿Y qué hace? Pues muestra también cada uno de los alcances que se dieron. Las metas en este plan maestro fueron, mire, 6.000 tenderos, y ahí va mostrando los números, mire, sigue todas las metas, y ahora viene, por último, la evaluación. Para una comprensión más sencilla y fácil de evaluación, se observarán los resultados a 2018 conforme a cada componente, tal y como está diseñada la política originalmente. De esta manera, se aprecia que el primer componente posee un grado de desarrollo altamente superior en comparación a los otros dos. Es también importante recalcar que en el caso del componente de abastecimiento, su inicio es sobre la marcha y con un grado de planificación no muy alto. Sin embargo, ha crecido de manera importante y se ha venido fortaleciendo para la sostenibilidad de los otros dos ejes, que sin este componente se vería desequilibrado. Y entonces empieza, componente por componente. Las metas eran estas, ¿se acuerda que arriba las nombró? Esto fue lo que se alcanzó. Pues, aquí por eso resalto solo esta porque no me voy a detener en las otras. Dice la meta de 625.000 apoyos nutricionales diarios. ¿Se entregaron cuánto? 672.000. ¿Cuánto fue el porcentaje de éxito? Pues el 107%. Y así habla, ¿no? El resto, los beneficiarios de alumnos fueron tantos y el refrigerio era tanto. Bueno, no me voy a detener en esas cifras porque eso ustedes lo hacen después con más calma, pero es para que ustedes vayan viendo cómo muestra el proceso de evaluación con algunos indicadores, ¿cierto? Con las instituciones, los componentes desde la responsabilidad social, ¿listo? Y viene el análisis. Como se mencionó anteriormente, el enfoque fue análisis por referencial desarrollado por Pierre Muller en las políticas públicas 2002 y de manera conjunta con Gilles Surel de políticas públicas. Muller propuso que la política pública debe ser analizada por 3 elementos: el problema de racionalidad de los actores, el papel de la administración pública y las redes de actores. Y entonces, pues lo que hace es hablar de cada una de ellas. Dice, mire el análisis, ya ustedes vieron que analizó cada una de las etapas. Ahora viene el análisis general, basada en el enfoque, ¿cierto?, que propuso el profe Muller por referencias. Entonces, y empieza.
La decisión tomada a lo largo de la política da resultados satisfactoria, siempre llevando a un mejor resultado y optimización de los alcances y los recursos de cada programa, aun cuando en su mayoría no había una clara planificación sobre sus alcances, ni tampoco unas directrices claramente estructuradas. Quiere decir que sobre la marcha fueron recomponiendo la política. La interpretación de actores del ámbito público y privado en torno al mercado supondría que la intromisión del Estado en el mercado degenere en efectos totalitarios o inflacionarios, de generación de inflación, sobre los productos. En este caso, agrícolas, cárnicos, entre otros. Sin embargo, la búsqueda de la eficiencia en el sistema de distribución como objetivo principal impidió que el distrito influenciara o presionara a los productores y distribuidores en materia económica. El papel de la administración pública. En el siguiente gráfico se expone las relaciones de la administración distrital con los diferentes actores beneficiarios y subsidiarios del sistema. Y muestra ahí cómo es, miren, digamos, la seguridad alimentaria, la seguridad nutricional, que son las jerarquías de la política, las dimensiones que se buscaba: disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento. Y entonces mire la cadena agroalimentaria, los tres actores: producción, distribución y consumo. ¿Sí ve? Cómo esta disponibilidad, bueno, se va reduciendo. Aquí como el acceso se va reduciendo hasta que llega el consumo, y el consumo, pues claro, se va aumentando porque es la última etapa. Y el aprovechamiento, que por supuesto tiene que ver con la generación del valor público. Entonces dice, mire, ámbitos de relación del derecho, ámbitos de expresiones de inequidad. Entonces ahí habla, por supuesto, de la disponibilidad, del componente de localización urbano, rural y región del proceso, de cómo el acceso era principalmente a barrios, hogares y unidades económicas, de cómo el consumo se da en unidades familiares de una forma cultural relacionado entre diferentes géneros, y cómo el aprovechamiento del alimento pues termina siendo individual, ¿no? Y dice, la política pública de seguridad alimentaria y nutricional se divide en seguridad alimentaria, conformada por variables: disponibilidad y acceso a la seguridad alimentaria, seguridad nutricional, bueno, todo lo que ustedes pueden identificar que describe. Y respecto al tercer componente, las redes de actores, dice, esta política tiene dentro de su fundamento la estructuración, establecimiento y fortalecimiento esta política tiene dentro de su fundamento la estructuración, establecimiento y fortalecimiento de diferentes redes que le permiten optimizar y ser más eficiente en sus procesos y relaciones. Es así como encontramos en un primer nivel la red de instituciones distritales encargadas de darle manejo y dirección a la política pública de seguridad alimentaria y nutricional, que opera en el Subcomité Operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, perteneciente al Consejo Distrital de Política Social, y que posee 3 mesas de trabajo, una por cada componente de esta política: alimentación y nutrición, abastecimiento y responsabilidad social. Posteriormente encontramos las redes de trabajo logístico. En primer lugar, la red de productores, seguida de la red de transportadores y por último la red de distribuidores. Todas ellas articuladas por el distrito mediante el programa de gobierno Bogotá sin hambre y posteriormente mediante el plan maestro de abastecimiento. Y listos, mire, ahí termina ese análisis. Este otro documento que desarrolla la SAP, pues lo que hace es ir mostrando lo que yo acabo de mostrar, pero pues de una forma un poco más clara, cuál es la política. ¿Se acuerdan que ahí estaban? Bueno, discúlpenme que esto está ti. Entonces, ahí habla, es lo mismo que acabo de explicar, pero solo quería mostrarles el documento base para que ustedes sepan esto de dónde sale. Y aquí lo que hacen es describir cómo se hace todo el análisis, lo mismo que en este documento que está, perdón, que muestra también cada uno de ellos. Bueno, no voy a mostrar más. Bien, entonces, permítame, dejo de compartir pantalla
Detengo la grabación para ahorita subirles